aquí vamos a ver cómo nos va con esto de la grabación. Bueno, mi nombre es Estefano Tulli, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y estoy llevando el curso de Arquitectura 1. Esto es parte del examen, el primer examen parcial, y pues queremos explicar la parte práctica de este examen. Vamos a iniciar por ver el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 que solicitaba que a partir del circuito lógico que se nos dio, que hiciéramos la ecuación lógica, el diagrama de los tiempos y se debía considerar pues la figura que se nos daba. Entendí de esta forma entonces que lo que había que completar era la salida en X de este diagrama, ¿verdad? Tomando en cuenta entonces que la salida era un AND, la parte final, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla un momento. Vamos a ver. Bueno, entonces, básicamente, este primer ejercicio nos presentaba este diagrama y se nos está solicitando entonces que demos, que hagamos, a ver, la ecuación lógica, que es lo primero que tenemos acá. Entonces, profe, aquí tenemos la salida, que sería A negado más B negado, todo negado, and B and C, y B y C igual a X. Entonces, básicamente, estoy medio maniatado con este asunto de las grabaciones porque no me acostumbro todavía, pero vamos a tratar de explicarlo por acá. Entonces, tenemos aquí, si nosotros vemos acá, la A entra y es negado inmediatamente. Entonces, tenemos una A negada que está entrando aquí en esta figura que representa un AND, ¿verdad? Perdón, un OR en este caso. Entonces sería A, que entra como A negado, y la segunda entrada para el AND, o el OR, perdón, sería la B, que también entra como B negado. Entonces esa es la parte donde estamos viendo que queda aquí entre paréntesis A negado más, o en este caso, OR, B negado entre paréntesis. Y la B también pasa al AND final, estaría pasando directo como con la misma B, no se niega ni nada por el estilo, y la entrada de la C también entraría sin negarse. Entonces, aquí es de donde obtenemos la fórmula para X, ¿verdad? Que estaría la primera entrada, que sería A negado más B negado, todo negado. La segunda entrada para B, que entraría tal cual, y la entrada para C. Entonces, de ahí se saca la fórmula de A negado más B negado, todo negado, por B, o en este caso sería OR B OR C, igual a X. En cuanto a la segunda parte, el diagrama de los tiempos que se está solicitando acá, entonces, básicamente lo que estamos haciendo nosotros en cada periodo de tiempo, estamos determinando de acuerdo a la tabla, ¿verdad?, del AND, estamos determinando entonces cuál sería la salida para X en ese periodo específico de tiempo. Entonces, voy a hacer un par de ejemplos porque es bastante largo, pero para determinar de qué forma fue que lo establecimos. Primero aquí tenemos que A, el primer pulso que da es en 0, B, el primer pulso que da es en 0, y C, el primer punto que da es en 1. Como la tabla de verdad de A dice que para que la salida sea en 1, los tres tienen que estar en 1. Entonces determinamos que cuando tan solo uno de los pulsos es
está en 0 o apagado, entonces la salida va a ser 0 o apagado, ¿verdad? Entonces vemos aquí nosotros que la combinación de los diferentes pulsos no está cumpliendo la regla como para que den encendido hasta este punto que estamos viendo acá, donde se ve claramente que los 3 están en 1, ¿verdad? Entonces la salida es en 1, igual que en este punto acá, en la línea de tiempo, donde estamos viendo que los 3 están en 1, entonces siguiendo la regla que indica la tabla de verdad del AND, entonces solo en estos puntos la salida o la función daría como resultado un 1. ¿Ok? Entonces allí explicamos las dos partes de este primer ejercicio. Voy a compartir el segundo ejercicio. Permítanme un segundo para ubicarlo por acá. Ya lo podemos cerrar. Ok. Ampliar un poquito más. Ok. Entonces, básicamente en este segundo ejercicio, lo que se nos está solicitando a nosotros, que a partir de ese circuito lógico obtuviéramos en primer lugar la ecuación lógica, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Y en segundo lugar se nos está pidiendo que obtengamos la tabla de verdad. Entonces, aquí pues hay algunos valores que tuvimos que introducir para poder establecer los valores de la tabla de verdad. De hecho, el ejemplo que tenemos aquí es del último cálculo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a establecer la fórmula igual. Aquí la A entra tal cual, ¿verdad? No hay ninguna negación, entonces entraría a este OR, la A y la B entrarían para formar lo que es el A más B en el OR. Lo que pasa es que aquí en la salida tenemos una negación, ¿verdad? Entonces, esta primera parte para la entrada del AND, ¿verdad? Nos estaría dando el A más B, pero negado debido a esta negación que tenemos por acá. Entonces, esta sería la primera entrada de este AND que tenemos aquí, la salida saliendo de este OR, ¿verdad? Luego, si seguimos la B, vemos que la B entra acá. En este también es un OR. Entonces la B entraría tal cual, ¿verdad? Entraría sin negar. En el caso de la C, vemos que nomás en la entrada, antes de llegar a esta figura, ¿verdad? Del OR, se está negando, entonces entraría la C negada. Entonces tenemos B y C negada, o en este caso sería B o C negada, lo que estaría dando como resultado B más C negado. Pero como tenemos una negación por acá, entonces toda la expresión se estaría negando. Entonces tenemos las dos entradas en este AND. Entonces las dos entradas serían A más B negado, ¿verdad? Que sería este primer paréntesis. Y B más C negado, todo negado, ¿verdad? Toda la expresión negada, que sería esta segunda expresión. Estas son las dos expresiones que salen de aquí, pero tenemos que añadir sobre toda la expresión una negación, dado que aquí se está indicando que es una negación. Ahora, para el cálculo de la tabla de verdad, voy a explicar por lo menos, porque yo lo hice de la forma artesanal. Hay una forma con mini términos que se puede hacer acá, según entendí en algunos videos, pero además a pesar de que es un poco más corto, todavía no manejo bien la información, así es que vamos a hacer la forma larga, que es en base a la tabla de verdad del AND, que es esta, ¿verdad? Vamos a ir tomando las 8 entradas y vamos a ir haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, la primera sería donde A vale 0, donde B vale 0 y donde C vale 0. Entonces, en ese caso, no nos guiemos por estos numeritos que están anotados aquí porque fueron los que me quedaron al final al hacer esta última parte.
pero digamos acá, la A al valer 0 entraría como 0, la B entraría como 0, entonces quedaría A o B, ¿verdad? Entonces sería 0 o 0, ¿verdad? Que el resultado sería 0. Pero en este caso, al ser negado, entonces entraría como 1, ¿verdad? Entraría el valor 1 acá. Luego acá, en esta otra parte, la B también se comparte con esta entrada, como una entrada aquí para este otro OR. Entonces, entraría como 0, ¿verdad? Como 0. Bueno, es que me cuesta un poquito porque no voy anotando ahí, pero para tratar de explicarle. O más bien, profe, vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicarle este último, porque la lógica sería seguir el diagrama, ¿verdad? Este último, porque ya tengo aquí las anotaciones. Cualquier cosa, si usted tuviera alguna duda, podríamos explicar después cada una de las entradas. Pero esta es la última, entonces, donde cada uno de los tres valores, cada una de las tres variables están con un valor de 1. Entonces, para que quede más claro así, para que vea el procedimiento. Entonces, aquí la A entraría con un valor de 1, ¿verdad? Y la B igual con un valor de 1, ¿verdad? Tanto en esta entrada, en este OR, como en esta. Entonces, aquí tenemos que 1 o 1 más 1, como se expresa también, nos daría un 1. Pero como tenemos aquí una negación, entonces quedaría el valor en 0 para esta entrada acá. Antes de dar el siguiente valor aquí, vamos a ver la entrada de la B. Aquí la B entraría con valor de 1, ¿verdad? Y la C entraría aquí con valor de 1. Por cierto, aquí, bueno, aquí está equivocado, porque aquí entraría con valor de 1, pero al negarlo, entonces entraría como 0. Entonces entraría la A con 1, la B con 1, para estas dos entradas, y la C entraría como 0 por esta negación previa que tiene acá. Entonces aquí tenemos que 1 más 1 o 1 nos daría 1. Pero como se está negando, ¿verdad? Acá, entonces quedaría en 0 para esta entrada. Y lo mismo que sucede acá, la B entraría como 1 y la C como 0. Entonces, 1 o 0 daría un valor 1 también, debido a la tabla de verdad del OR. Pero, como hay una negación, entonces el valor quedaría como 0. Entonces, la entrada para este AND sería 0 por acá y por acá sería 0. Entonces, 0 y 0, ¿verdad? O 0 por 0 nos daría 0, ¿verdad? Pero como lo tenemos aquí negado, entonces el valor de entrada sería, o la salida realmente, sería 1, que es lo que obtenemos acá, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los ejercicios, para cada uno de estos valores, yo lo hice así para ir obteniendo aquí el resultado. Lo que pasa es que aquí, pues, podemos demostrarlo con lo último que hicimos. Entonces, básicamente, profe, esta sería la parte práctica del examen. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla en este momento. ¿Okay? Y bueno, esta ha sido mi participación en el examen de la parte práctica del examen. Espero pues que todo haya quedado claro. Si no, estamos ahí listos para poder validar alguna información que usted requiera, profesor. Pasen muy buenas noches.